el programa arquitectónico que nos dimos a resolver era un programa de no solamente de vivienda para un solo tipo de familia, ¿no? O sea, para una familia de 2 hijos o 3 hijos con un perro y un gato, ¿no? Lo que estábamos buscando era un proyecto que permitiera explotar la misma riqueza de la ubicación, ¿no? O sea, lo que te une es querer vivir en la colonia Juárez, lo que te une es querer caminar a tu trabajo, lo que te une es poder salir por un cafecito. Y si tú eres una persona que vive sola y necesitas 40 metros cuadrados, o eres una madre de familia y tienes 3 hijos, pues es irrelevante, ¿no? O sea, no es un proyecto que debiera solo tener un prototipo de departamentos, al contrario, es un proyecto que permitiera que el de 40 metros cuadrados viva igual que el de 150 metros cuadrados, porque lo que nos une es nuestro amor por la vida urbana, por el cafecito, por la ubicación, por caminar a tu trabajo, por otra serie de valores que son distintos al de los metros cuadrados del departamento, digamos, de tu departamento. Entonces, esta primera parte es bien padre porque es un proyecto incluyente, si lo quieres llamar de esta manera. O sea, no solo había departamentos grandes o solo chiquitos, o sea, había de todo, ¿no? Y esta es una parte bien rica. Entonces, como programa arquitectónico, pues esto es una riqueza bien interesante. La segunda parte, yo te diría, desde el punto de vista de la historia urbana de la Ciudad de México, ¿no? Hay un tema muy interesante, ¿no? El trazo original, digamos, de la Ciudad de México, ¿no? Se trazó, digo, con base a los puntos cardinales, ¿no? O sea, Palacio Nacional, la Catedral, el Zócalo, Juárez, todas esas avenidas, ¿no? Tenían digamos, era una retícula que seguía los ejes cardinales, ¿no? Cuando en algún momento se decide hacer el Paseo de la Emperatriz, ¿no? O sea, el nuevo Paseo de la Reforma, ¿no? Nuestro Paseo de la Reforma, ¿no? Pues se enchueca, ¿no? O sea, entonces, toda la Paseo de la Reforma, pues nace, déjame decirlo, de la Torre del Caballito, ¿no? Y se va hacia el Castillo de Chapultepec. Pero esto hace que urbanamente pasa una cosa bien interesante, porque hay una serie de cuadras que vienen con el trazo del México colonial, ¿no? O sea, vienen con el México colonial que terminan prácticamente en la esquina de Reforma e Insurgentes. A partir de Insurgentes, todas las demás calles ya empiezan a reconocer la geometría de Paseo de la Reforma y se vuelven perpendiculares a Paseo de la Reforma, ¿no? O sea, la colonia Cuauhtémoc, la zona Rosa, toda esta parte son calles que reconocen el trazo urbano que el Paseo de la Reforma marca. Pero por el otro lado, habemos una serie de calles, ¿no? Como se llama, que vienen del trazo original de la Ciudad de México, del trazo del centro histórico, que chocan con Paseo de la Reforma. Y de los últimos puntos de convergencia, ¿no? Que me parecen espectaculares, ¿no? Es nuestro terreno. O sea, nosotros estamos girados con respecto a Paseo de la Reforma a 45 grados. De hecho, no tenemos una fachada de Reforma, tenemos dos, ¿no? A mí cuando me dicen, oye, ¿por qué está chueco el edificio? No, lo que está chueco es la calle, ¿no? Reforma, yo estoy con el México original, lo que pusieron chueco fue Paseo de la Reforma, ¿no? Y eso es una cosa bien interesante porque es un punto de dos historias de México, ¿no? Digamos, del México moderno y el México colonial, que urbanamente se encuentran en esta esquina, ¿no? No, se encuentran en varias esquinas en este punto, pero todas, digo, Enrico Martínez, o sea, hay toda una serie de calles, Bucareli, que viene con ese trazo, ¿no? Y nosotros somos de las últimas, ¿no? Porque ya después de Insurgentes, ¿no? O sea, piensa Reforma 222, piensa, ya son calles, ¿no? Que son perpendiculares a Paseo de la Reforma. Entonces, esta es la primera parte que yo te digo que tiene un tema bien interesante, tener un edificio sobre Paseo de la Reforma, pero que no es paralelo a Paseo de la Reforma, ¿no? Entonces, en este sentido, el diseño de la fachada tiene un tema muy especial que ahorita voy a regresar para ello, ¿no? Arquitectónicamente, una torre de 200 metros de altura, 58 pisos, no es una torre que puedas diseñar únicamente como ingeniero, como arquitecto, ¿no? Es una torre donde tu mejor amigo es el ingeniero estructurista, tu segundo mejor amigo es el de mecánica de suelos, tu tercer mejor amigo son los ingenieros de instalaciones. O sea, esto es una torre que es un sistema, o sea, tiene toda una serie de cosas que no puede ser ajeno el diseño arquitectónico a que lo resuelvan los ingenieros, ¿no? O sea, no es un tema, oiga, pues yo hice una casa así, usted ponga el tubo donde
quieran, ¿vale? O sea, este es un tema, déjame empezar por la más obvia, ¿no? La Ciudad de México obviamente se encuentra pues, en la trifecta perfecta, digamos, del tema sísmico, ¿no? O sea, tenemos fallas al sur, fallas al norte, fallas al oriente, fallas al poniente, ¿no? Más aparte, pues decimos construir una ciudad encima de un lago, entonces pues, tiene un efecto amplificador de las ondas sísmicas cada vez que llega, ¿no? Entonces, yo te diría que la primera conversación que tuvimos para el diseño arquitectónico de este edificio fue preguntarle al de mecánica de suelos, oye, si fuera tuyo, ¿cómo lo harías, no? Fue preguntarle al estructurista, oye, si solo fuera un diseño tuyo, ¿cómo lo harías, no? Y de ahí generar el proyecto más inteligente y más eficiente en términos sísmicos, ¿no? Y en términos de mecánica de suelos, ¿no? Para poder tener un proyecto que no tuviera ningún problema nunca, ¿no? Curiosamente, la altura del edificio lo protege de alguna manera, porque hacer un edificio tan alto no entra en resonancia con los sismos que se dan en esa Ciudad de México, ¿no? O sea, como tú sabes, lo que tira un edificio no es necesariamente qué tan fuerte o qué tan débil sea el temblor, sino que el edificio entre en ritmo con el suelo en el cual está construido, ¿no? Y este ritmo con el suelo, o sea, esta cosa se llama resonancia, ¿no? Que es el periodo de tiempo que tarda en ir, regresar y volver a su estado original, ¿no? Más o menos el periodo de tiempo de los terrenos del lago, ¿no? O donde estamos nosotros, pues es entre 1.6 y 2 segundos, ¿no? Y más o menos un edificio que va a entrar en resonancia o que va a entrar en ritmo con ese periodo es un edificio de 16 o 20 pisos. O sea, el edificio más complicado para construir en esa zona hubiera sido un edificio de 16 a 20 pisos. Habiendo dicho eso, un edificio de 58 pisos está totalmente fuera de de la resonancia del suelo, ¿no? No es un edificio que va a entrar en ritmo con el suelo en que se mueve, ¿no? El mejor ejemplo que tenemos, digamos, todos los mexicanos y es en la memoria histórica de la Ciudad de México, pues es la Torre Latinoamericana, ¿no? Cuando cuando la compañía latinoamericana de seguros decidió hacer su edificio insignia, ¿no? Me parece que dice en la historia que quería hacer un edificio de 20 pisos, que era lo que necesitaba, ¿no? Pero en aquel momento el mejor ingeniero estructural de México, que había sido discípulo de uno de los dioses de la ingeniería, dijo, no, 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 si usted quiere que su edificio no se caiga nunca, lo tiene que sacar del periodo del suelo, tiene que hacer un edificio de 40 pisos o 45 pisos, no me acuerdo cuánto tiene la Latino, ¿no? Por eso es increíble que la Latino, que ni siquiera está construida con el reglamento actual, o con el anterior, o con el anterior, o con el anterior, ¿no? O sea, está construida con el reglamento sísmico de 1940, o qué sé yo cuándo, ¿no? Nunca le pasa nada. ¿Por qué? Porque no es un edificio que entra en resonancia con el suelo en el que está. Si tú te pones a pensar, los edificios que se cayeron con el temblor del 85, todos eran de edificios entre 12 y 20 pisos, ¿no? O sea, el Hotel del Prado, el Regis, todos estos, ¿no? Entonces, nosotros somos un edificio que estamos del lado de la Latino, es más, todavía más mejor, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? O sea, somos un edificio que no va a entrar en resonancia, ¿no? Evidentemente, pues tenemos temas de viento, temas de cosas que se hicieron todos los estudios pertinentes para tener, ¿no? Y además somos un edificio que tiene una particularidad muy especial, porque es un edificio que tiene 17 sótanos para abajo. Entonces, esto permite, ¿no? Que tienes un estacionamiento que va bajando. Y yo, imagínate que yo estuviera tomando un lápiz por aquí, pero lo estuviera tomando de la puntita del lápiz, ¿no? Si tú me lo quieres quitar a la hora del sismo, pues me lo puedes quitar muy fácil. Pero ahora imagínate que el lápiz lo estoy agarrando 50 metros para adentro, ahora quítamelo. O sea, obviamente el empotre que tiene este edificio, ¿no? Nos deja increíblemente contentos que tenemos un diseño estructural espectacular, ¿no? Evidentemente es un edificio simétrico en ambas direcciones, o sea, donde está perfectamente bien diseñado para esto. Otra cosa bien interesante, ¿no? Es el diseño de un edificio tan alto, ¿no? Lo que te empieza a pasar es que se empieza, cuando llega un sismo, pues aunque no se organice, se mueve, tienes que controlar los desplazamientos, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo que ponía nuestro ingeniero estructural, ¿no? Decía, piensa en el bambú. El bambú puede ser una cosa altísima, 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 pero tiene unos anillos a cada
X distancia que lo refuerzan, ¿no? Y que hacen que estos anillos le permitan tener alturas. Digo, si tú te pones a poner la proporción de un bambú, pues es una cosa increíble, ¿no? Es 1:100 o 1:50, ¿no? La proporción es increíble. Y el gran secreto del bambú, el gran secreto de la evolución del bambú, es estos anillos que le dan esta fuerza, ¿no? Con esa misma lógica, nosotros diseñamos, hay 5 secciones en el University donde existen estos anillos estructurales, ¿no? Que miden 3 pisos de altura, ¿no? O sea, no son anillos en nuestro caso, son traves de 3 pisos de altura y hay 5 paquetes de 3 pisos de altura, ¿no? Que le dan estos anillos o esta rigidez al University que permite pasar, ¿no? Evidentemente, si lo tuyo es no querer oír al vecino, pues compra un departamento en esos pisos, ¿no? Porque entre tú y el vecino hay 30 centímetros de concreto, ¿no? No lo vas a oír nunca, ¿no? O sea, tienen además la felicidad acústica del momento, ¿no? O sea, es una cosa increíble, ¿no? Pero eso es algo bien interesante, ¿no? O sea, no fue un proyecto diseñado desde el capricho arquitectónico, fue un proyecto diseñado desde el aprendizaje y la humildad de escuchar a los expertos estructurales y de mecánica de suelos de cómo diseñar este edificio, ¿no? Entonces, yo te diría que esa es una cosa bien interesante, ¿no? La segunda parte arquitectónica que me encanta platicar es, en México hay una tradición arquitectónica riquísima, ¿no? O sea, digo, nuestra arquitectura prehispánica, colonial, lo que tú quieras ya en tiempos modernos, digo, gente como Luis Barragán, el manejo del color. Y hoy estamos en un tema de expresionismo arquitectónico, de expresionismo de la construcción, que es súper interesante, ¿no? O sea, hay una cantidad de arquitectos chavillos y no tan chavillos que están haciendo las cosas de concreto aparente, cristal aparente, acero aparente, ¿no? Digo, cientos de ejemplos puedes encontrar en la Colonia Juárez, en la Condesa, en la Roma, con un talento arquitectónico espectacular. Y un poco cuando nos pusimos a diseñar la fachada del edificio, dijimos, oye, yo no voy a hacer un edificio americano o un edificio de otra ciudad que tenga una fachada cortina, ¿no? Un famoso curtain wall que te cubre todo, ¿no? Yo quiero construir sobre este esfuerzo común que tenemos los arquitectos de esta generación de dejar el concreto aparente, de dejar estos temas aparentes, ¿no? Entonces, es un edificio donde todas las losas de concreto las vas a ver aparentes, ¿no? O sea, es un edificio, digamos, donde parte importante de la estructura es parte de la expresión arquitectónica del proyecto y creo que eso es una cosa riquísima, ¿no? O sea, lo segundo es que la fachada, ¿no? Que es una fachada de cristales de piso a techo, te da una sensación interior que aunque los departamentos pueden ser chiquillos, de 35 metros cuadrados algunos, ¿no? La ventana se vuelve de piso a techo. Entonces esto te da pues esta sensación como de las cajas de cristal de Mies van der Rohe o de que el espacio exterior-interior, ¿no? Se vuelve el mismo, no hay un límite, ¿no? Esto tenía una solución que tenías que saberla proteger desde el punto de vista solar, ¿no? Entonces, todo el proyecto tiene vidrio doble, ¿no? Para tener un tema térmico, ¿no? O sea, son dos, es un edificio al 100% construido con Dovent, que además tiene ciertas características acústicas, pero además tiene un portal, tiene un parteluz exterior, ¿no? Que es la continuación de la cancelería interior y está conectado con unas cosas, ¿no? Y esto es un poco como la sensación de estar en un jardín, pero abajo de una pérgola, ¿no? O sea, la mejor manera de disfrutar un espacio exterior pues, es en la sombra, ¿no? O sea, y entonces esto te hace una serie de rayitas que al espacio interior le crean una pérgola vertical, ¿no? Que te hace, pues, un poco la sensación de ponerte lentes oscuros, ¿no? Se vuelve muy agradable estar en un espacio que te esté protegiendo, digamos, del sol, ¿no? Y por el otro lado, pues te permita tener vistas, ¿no? Entonces, esto es un gran acierto, porque si lo combinas con la primera conversación que estábamos platicando, donde nuestro edificio está chueco respecto a Paseo de la Reforma, tú vas a tener un edificio cuya percepción arquitectónica de fachada va a ser dinámica. Tienes una serie de parteluces que salen de la fachada del edificio, que si los ves de frente no se ven, ¿no? O sea, los ves así, pero cuando los ves de lado, te tapan prácticamente los cristales, ¿no? Entonces, conforme tú vayas avanzando por Paseo de la Reforma, vas a tener esta riqueza de comunicación visual con el edificio,
donde el edificio le aparecen y le desaparecen las ventanas. Se vuelve un edificio que tiene ventanas, que no tiene ventanas, que tiene ventanas, y esto te pasa 2 veces, ¿no? Entonces, el poder explotar la parte de nuestra ubicación urbana girada respecto a Paseo de la Reforma, ¿no? Que vuelvo a repetir, lo que está girado es Paseo de la Reforma, ¿no? Este, eh, con el querer crear esta sensación interior de vivir adentro de una pérgola, pues, termina con una expresión arquitectónica que se está poniendo, ¿no? Y apenas llevamos algunos pisos puestos de la fachada, pero vamos, en tus mágicos viajes de dron podrás ir a ver, ¿no? Cómo ya existe esta fachada y cuando te muevas vas a pasar, digo, como algunos edificios de Eero Saarinen en Nueva York, donde digo, no con aluminio él, ¿no? Inclusive Mies van der Rohe con los edificios muy, muy famosos que hizo en Nueva York, hay perspectivas donde solo alcanzas a ver, ¿no? Un edificio que no se le ven las ventanas y cuando lo giras, pues, perfectamente se le ve, ¿no? Excelente. Magnífica la composición que tienes y el acierto de tenerlo 45 grados sobre Paseo de la Reforma te da unas vistas increíbles. Ahora con el recorrido de prensa que se realizó, realmente permites poder observar Paseo de la Reforma desde dos aristas totalmente distintas, con dos panorámicas totalmente únicas que te va a ofrecer y no solamente estás privilegiando una parte del edificio, sino estás mostrando dos fachadas que van a tener ese aspecto hacia Paseo de la Reforma. Parte que te quiero comentar, que eso Ajá, yo creo que es un gran aprendizaje de la pandemia, que es ujú, las mejores amenidades que yo creo que puede tener un edificio. Fíjate que cuando diseñamos las amenidades del proyecto, pues al principio pues pensamos las cosas tradicionales, ¿no? Una cafetería, un salón de usos múltiples, un gimnasio, digo, lo que tú quieras, ¿no? Y luego después de haber todos vivido una pandemia, dijimos, oye, güey, lo más rico que hay es un pinche jardín, güey. O sea, a mí qué chingados más me da tener, vamos, un salón de usos múltiples. Bueno, sí está padre, pero está padre a veces, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿qué pasa si en lugar de diseñar estos espacios, lo que dice es, le hacemos una rebanada al edificio y creamos el jardín más alto de la Colonia Juárez? Que hacemos un espacio de doble altura y hacemos un espacio que sea un jardín, donde evidentemente podrás comer, podrás juntarte con tus cuates, podrás hacer ejercicio, pero no en el contexto de habitaciones, en el contexto de un jardín donde toda la ventana se pueda abrir y puedas tener un espacio exterior, ¿no? Entonces, otra vez, ya sin el cristal, la relación con el espacio exterior a través de un jardín, creo que es un tema novedoso, digamos, obviamente se hace en otras partes del mundo, no estamos inventando el hilo negro, pero es una parte que cuando, aun cuando tu departamento pueda tener solamente 35 metros cuadrados, tienes un departamento con jardín a unos, digamos, a un viaje de elevador de distancia, ¿no? Y creo que esto es una cosa riquísima, ¿no? Y lo estamos diseñando con piedra, ¿no? O sea, como si fuera, o sea, no va a ser un jardín, no es una terraza, es un jardín, o sea, va a tener piedra como si estuviera un jardín, plantas interiores, plantas exteriores. Creemos que va a ser un espacio, pues, verdaderamente único, ¿no? ese detalle es importante, no lo conocía. Para serte honesto, no tenía el conocimiento de El ese. edificio, la parte de abajo es oficinas Ajá, del University Club. Luego están todas estas amenidades en piso 10 y 11, y de ahí para arriba hay 40 y tantos pisos de vivienda, pero estas amenidades que pasan con este tema del jardín es lo que se vuelve fantástico. excelente, felicidades. Me gustaría conocer un poco más sobre el proceso constructivo desde el sótano. Hablaban sobre la losa de concreto que vaciaron para poder construir esos sótanos que nos comentabas al principio, y también sobre la dureza del concreto que estás utilizando en University. Te platico, te doy la versión de 7 minutos. Mira, Ok, eh, para poder construir, o sea, para poder hacer cualquier excavación, lo complicado no solo es sacar la tierra, sino que la excavación no se te deslave, ¿no? ujú, Y la manera más eficiente de hacer una excavación, digo que es un tema muy intuitivo, es un foso, es hacer un círculo, ¿no? A través de los fosos de pueblo, los silos nucleares, los silos de grano, son circulares, ¿no? Porque el círculo es una figura que solamente trabaja con presión. Entonces aquí lo que hicimos es un muro Milán circular que tiene 50 metros de profundidad. Entonces lo primero que hicimos fueron las paredes de la alberca y después le sacamos el relleno de la alberca.
Cuando llegas al fondo de esta excavación, ¿no? Que fue un proceso, digamos, de una complejidad que te podrás imaginar, lo que te pasa en un terreno que le quitaste 50 metros de peso es que tiende a bufar. La tierra de abajo tiene un tema de supresión que tiende a empujar para arriba. Entonces le tienes que poner un tapón gigantesco, ¿no? Para que esta tierra no te bufe. Y eso fue el famoso colado que hicimos de la losa de fondo. Fue un colado, ¿no? Donde lo tienes que empezar y no lo puedes interrumpir, ¿no? Es una losa de 1 metro de profundidad. Entonces, bueno, pues le pides permiso a la policía de cerrar calles. Lo puedes hacer solo el viernes en la noche, que no le des lata a nadie. O sea, hicimos todo un tema bien interesante, ¿no? Donde cayó, donde se coló, digo, no más caso, creo que fueron 130 ollas de concreto en un colado continuo que duró como 16 horas, ¿no? Para hacer esto, ¿no? Habiendo dicho esto, pues ya teníamos una cubeta vacía y estanca, que aunque estábamos 50 metros bajo nivel de la calle, pudimos empezar a hacer una construcción tradicional. Hay un core central de elevadores, que esa es la columna vertebral del proyecto, ¿no? Que es lo que le da la mayor punto de rigidez, que empieza desde abajo, que su cimentación se desplanta no a 50 metros de profundidad como el resto, sino a 70 metros de profundidad. O sea, llegamos al verdadero fondo del lago de Tenochtitlan, ¿no? O sea, y de ahí para arriba empezamos a construir la torre, primero 17 sótanos y ahora pues vamos como 30 pisos para arriba, o sea, 47 pisos construidos, ¿no? Aunque solo puedes ver 30, ¿no? Pero hay 17 que no estás viendo, ¿no? Y obviamente, pues todo esto tiene unos refuerzos de acero de alta resistencia increíbles. Las resistencias del concreto son de 650 F''C. O sea, la verdad es que lo que ha evolucionado la tecnología del concreto en los últimos años es una cosa increíble, ¿no? O sea, hay unos concretos de unas resistencias increíbles, ¿no? Entonces, todo esto pues va pasando. Conforme el edificio va subiendo, empiezas a bajar la resistencia. No, bueno, no yo, ¿no? El ingeniero estructurista empieza a bajar las resistencias del concreto, los elementos empiezan a ser un poquito más delgados y toda esta serie de cosas pasan, ¿no? Pero ha sido un proceso constructivo súper interesante. Se veía desde que estaban con la excavación y con el dron hacia el fondo y ver todos esos muros Milán y cuando hicieron el vaciamiento del concreto fue algo impresionante. Ahí me surge una duda. ¿Hicieron Dime, algún proceso para poder enfriar el concreto o se enfrió de manera natural? no, o sea, hasta donde recuerdo le pedimos a Cemex algo o sea, eh, alguna cosa, creo que algún aditivo tenía el concreto, si no mal recuerdo, ¿no? Pero no fue necesario hacer ningún tema, o sea, por ejemplo, parte de lo que toma mucho trabajo de hacer esto, ¿no? Es que no puedes colar y desmoldar al día siguiente, ¿no? O sea, Ujú. estos concretos de alta resistencia toman más tiempo en eso. Entonces tienes que dejar la cimbra puesta 2 o 3 días. Entonces tienes que tener más juegos de cimbra de lo que sería normal tener para poder ir avanzando con la obra como se debe. Ok, porque ese es un gran reto cuando haces un colado con tantas ollas, el calor que emite el concreto, tienes que irlo controlando si no vas perdiendo esa dureza que estás buscando Correcto. entonces esa era mi mayor duda de cómo habías hecho esa parte, pero fue con aditivos. Hasta donde me acuerdo, sí, la verdad es que no me estoy acordando bien, pero creo que fue con aditivos, ¿no? Que se fue haciendo. Y luego el curado del concreto, pues no era normal de un cuate con una manguera, ¿no? Sino tenía todo un procedimiento, importante, ¿no? Es correcto. Excelente, interesante lo que nos comentabas sobre el concreto. ¿Ahorita en qué nivel van? Vamos al nivel 30. 30. Nos faltan 28 para concluir la torre. Correcto. ¿En cuánto tiempo podríamos estar ya observando a University llegar a su altura final? Como estructura de concreto, Ujú, estaremos ahí en 14 meses. 14 meses. Y para finalizar el proyecto, Yo te diría que 12 meses después de eso. ok, todavía tenemos University para ratito en su documentación. Exactamente, sí, todavía podrás hacer muchos videos. Excelente, muy bien. Sé que para un edificio residencial es muy difícil buscar una certificación LEED, pero eso no limita que pueda tener aspectos ecológicos en su diseño. ¿Cuáles son los que tiene University? Mira, obviamente es un tema importantísimo, ¿no? O sea, tenemos todo el tema
de excusados ahorradores de agua, de manzanas ahorradoras de agua, tenemos planta de tratamiento, tenemos planta, o sea, capturamos el agua pluvial, o sea, hay toda una serie de cosas que se hacen, ¿no? Porque independientemente de que busques una certificación o no, ¿no? La conciencia ecológica con la que todos tenemos que trabajar, pues obviamente no es un tema menor, ¿no? Excelente. Bueno, es que iba enfocado hacia la parte ecológica. Si yo compro en University, si yo me animara a comprar en University, ¿qué características ecológicas voy a tener dentro de mi departamento? Mira, lo primero que yo te diría es que es un departamento, déjame expandir la palabra ecológica a la palabra de, digamos, de wellness que ahora se usa tanto, ¿no? O sea, Ok. no solo tiene que ver con una parte ecológica, sino tiene que ver con un bienestar, ¿no? Y este Ujú. bienestar tiene que ver con un tema acústico, ¿no? Por ejemplo. Entonces, entre departamento y departamento, pues el piso no se pone así, sino el piso tiene un tema, digamos, de un reductor acústico para que no te haga ruido el de arriba y tú no le hagas ruido el de abajo, ¿no? Los muros, ¿no? Los muros, obviamente, un edificio de esta naturaleza debe buscar pesar lo menos posible y debe buscar ser lo más flexible posible, ¿no? Todos los muros evidentemente son de tabla roca, pero no son de tabla roca de 2,99, ¿no? Son un muro hotelero, igual que el Four Seasons de Nueva York, que tiene un muro para un vecino, un muro para el otro vecino, cada quien tiene su muro. Hay características donde la tabla roca no se perfora en ningún momento, ¿no? Para que esto pueda pasar, ¿no? Entonces, eso es un tema que hemos buscado desde el principio, ¿no? En que la vivencia del proyecto sea lo más sana posible, ¿no? Aumentale a esa conversación el tema del vidrio doble, ¿no? Que te da cierto control térmico con los parteluces que te dan una cierta sombra en tu fachada, ¿no? O sea, todo ese es el tema con el que se diseñó el edificio. El edificio, a su vez, bueno, evidentemente tiene una planta de tratamiento, hay captura de agua pluvial, todos los excusados funcionan con agua reciclada. O sea, hay toda una serie de temas ecológicos que se buscaron, ¿no? Muy importantes. El otro tema muy importante que yo te diría que tiene más que ver con un tema de seguridad que con ecología, pero pues también se liga, es que no hay gas en el edificio. O sea, es Ok. un edificio que funciona 100% de manera eléctrica, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el tema, digamos, de no tener algo flamable adentro del edificio, se nos hizo una práctica interesante, una práctica inteligente a tener, ¿no? Digo, sí, la cocina de las salas comunes tiene gas, ¿no? Pero todos los departamentos funcionan de manera eléctrica. Interesante, porque bueno, hemos visto en las noticias cuántos edificios por una fuga o por un descuido en la tubería del gas, pues han terminado por destruir varias residencias. Y esta aportación que tienes con utilizar estufas eléctricas da una mayor seguridad a todos los habitantes de estos departamentos. Exactamente. ¿Van a tener aire acondicionado o simplemente vas a regular toda la temperatura con las ventanas Bovent? Estamos regulando la temperatura con ventanas que se pueden abrir, ¿no? Pero tocas un tema bien interesante. Una de las cosas que hace un edificio de oficinas bonito y un edificio de vivienda no tan bonito es que las ventanas se abren y no se abren, ¿no? Ujú. Entonces aquí lo que tenemos es toda una serie de sistemas de ventilación, de ventanas grandísimas que se abren, pero que están adentro de louvers. El edificio en su fachada va a tener una serie de remetimientos y en cada remetimiento tiene un louver, ¿no? Que va de piso a techo. Entonces tú puedes abrir una ventana que va desde el piso hasta el techo, pero por fuera no se nota que la abriste y por el otro lado la cantidad de viento que quieras dejar entrar, pues es una cosa magnífica, ¿no? Excelente. Wow. Me gustaría ya ver cómo están funcionando esas ventanas para, este, bueno, mostrarlo en un video a todos los que nos siguen de edificios de Claro, México. pues nada más tengamos una lista, te invito a que lo filmes. Excelente, para ver ese funcionamiento. Sobre todo, es interesante que desde afuera no se va a apreciar, pero desde adentro estás percibiendo el aire que tú quieras dejar pasar a tu habitación. Exacto. Perfecto.
¿La fachada de qué color va a ser? He visto tus renders y la maqueta también. La ¿Va a ser fachada de es con la honestidad de los materiales que hablamos hace poco de este constructivismo mexicano, ¿no? No sé cómo llamarle, ¿no? O sea, hay losas de concreto aparente que son de color gris concreto, ¿no? Los Ujú. parteluces son de aluminio para tener un tema de cero oxidación a lo largo de la vida del edificio y están pintados de un gris muy oscuro, casi negro, ¿no? Y después la fachada es de cristal transparente, pero al ser un cristal doble, te da un efecto ligeramente verdecito, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el cristal tiene un poco de hierro en su, digamos, en su fabricación. O sea, las arcillas con las que se hace el cristal tienen un poco de hierro, entonces le dan ese tono ligeramente gris, pero es casi imperceptible, ¿no? Ok, para ir imaginando un poco cómo va a ser el aspecto final de University. Te Ya digo, lo puedes ver en algunos pisos, ya tenemos 3 o 4 pisos con fachada, entonces ya lo puedes ver. me voy a dar la vuelta para tener esa imagen. Eh, ¿Cuánto tiempo de vida útil tiene el edificio con un buen mantenimiento? Bueno, va a tener más bien un University con un buen mantenimiento. Híjole, yo te diría que es un diseñado es un edificio diseñado para, en la medida digamos, del correcto mantenimiento para durar siglos. ¿Siglos? Perfecto, porque he ahí el reto del concreto. Tener que estar dándole el mantenimiento al concreto, mantenga esa dureza de la que nos comentabas y darle una vida útil mayor, que tu inversión trascienda. Correcto. Perfecto. Me comentabas que la dureza de ese concreto empieza con 700 F,C. En la parte más alta, ¿hasta qué dureza llega? Híjole, no, me agarras en curva, pero yo te diría que nunca baja de 450. Ok, estamos hablando de una dureza excepcional Sí, las, hasta arriba. hasta arriba. Lo general son 250, si no me equivoco. Bueno, una casa es de 250 y yo no creo que ya ni siquiera hagamos las casas con 250. Yo creo que ya se hagan. O sea, la verdad es que el concreto ha evolucionado tanto, ¿no? Ujú. Que tener concretos para cualquier tipo de construcción de 350 F''C te da una resistencia adicional a un precio marginal, ¿no? Entonces, no me imagino que se utilice el de 250 para nada ya. Bueno, Correcto, quizás estoy, vamos, mal influenciado por edificios altos, pero la diferencia en precio entre 250 y 350 es nada. perfecto. Y lo que estás comprando en resistencia es muchísimo. Sí, es mucho más alto el 400 FC. Perfecto. ¿Qué va a hacer University para convertirse en un icono en esa zona? Pues mira, yo creo que sus dimensiones y sus proporciones y vamos, y todo esto lo vuelve un ícono. Pero lo que verdaderamente lo hace un ícono, ¿no? Este, es, eh, es la gente que lo va a vivir. O sea, para mí lo que lo vuelve verdaderamente icónico es que sea un edificio de vivienda. O sea, sea un edificio que le trae vida a la ciudad. Y eso es lo que lo va a volver, porque eso va a hacer que la cuadra inmediatamente a la izquierda o a la derecha, pues que ahorita tienes una planta baja que nadie está utilizando, pues dentro de 2 años sea un restaurantito, ¿no? Y el de al lado sea un cafecito. Y esto es lo que le da vida a la ciudad, ¿no? O sea, los usos múltiples, en mi opinión, es lo que hace que las ciudades tengan vida, ¿no? Y entonces, pues eso es lo que lo vuelve fantástico. Entonces, ¿qué es lo que le va a volver icónico? La gente. Perfecto, porque University está llegando a una zona que hace años estuvo maltratada. Era una zona, se podría decir, olvidada. Estaba el edificio del SAT, que ya no existe, ya lo demolieron. Llega y aparece Reforma 180, construyen atrás otras oficinas. Entonces es una zona que se está renovando. No dudo que más adelante este boom inmobiliario que se No, está... no, pero la Colonia Juárez es una riqueza. Está el Museo del Chocolate, están una cantidad de restaurantes, de chefs mexicanos espectaculares. O sea, en todo este boom turístico que estamos teniendo, digamos, y culinario de la Ciudad de México, hay unos restaurantes espectaculares. O sea, hay una tradición arquitectónica que genera vida, que genera una reutilización de los edificios, que genera
ciudad, ¿no? Entonces, a mí me encanta ser un granito o un granote de arena en esa conversación, si lo quieres llamar así. Totalmente, y desde que empiezas a subir en el elevador se empieza a apreciar lo que es el Museo de Cera y de Ripley, que también es una parte de la vida de la colonia Juárez, y ustedes están llegando para aportar esa densidad, este, esa clase única que va a ofrecer University, y que no dudo que más adelante tengas una competencia. Hay rumores de otro edificio que se pretende hacer ahí en el McDonald's, que lo vas a tener muy cerquita compitiendo con Me diseño. encanta, me encanta. O sea, mientras más construyamos nuestra ciudad y dejemos y reciclemos la ciudad que ya tenemos, tratar de expandirla, creo que es la conversación que tenemos. Excelente. Te oí un poco de abajo, no sé si falla Ay, mi... perdón, igual y yo por tonto, apay. No, 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 Sí. excelente. ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? Entiendo ahorita con University es uno de tus proyectos insignia en Del Parque. ¿Qué más viene? ¿Cuál va a ser tu siguiente desafío? Pues tenemos otros proyectos en Paseo de la Reforma, pero ya te los platicaré en su momento, ¿no? Ah, Ahorita estamos enfocando todos los esfuerzos a terminar esto. perfecto, ya estoy comiendo ansias para conocer cómo nos vas a deleitar con nuevos proyectos. Eres muy amable. Seremos pacientes para estar al pendiente de lo que viene con Del Parque. Y no sé si gustes aportar algo más, algún detalle que haya omitido en esta No, no, al charla. contrario, al agradecerte por tu tiempo y por todas tus preguntas y el guiarme en esta entrevista. Al contrario. Muchas gracias, arquitecto Enrique. Estamos en tiempo, de acuerdo a lo estructurado. Gracias por toda la información. Tenía esas dudas puntuales con respecto a la construcción, a la arquitectura, que bueno, nos has ilustrado esta charla, esta entrevista. Buenísimo. Un gusto saludarte. El gusto es mío. Hasta luego. Qué gusto. Bonita tarde.